Hola a todos, bienvenidos a Tarot Constelación Irial. En este interactivo de noviembre vamos a trabajar sobre cuáles son los viejos patrones que es recomendado para ti dejar atrás, superar, transformar. Puedes elegir tu opción en función de la piedra o en función del mazo. Por ejemplo, te enseño una carta. La lectura de hoy va a tener una estructura particular precisamente para poder hacer una tirada de transformación de viejos patrones. Al finalizar la lectura, en cada una de las opciones sacaremos un mensaje añadido del oráculo del reino del alma. Vamos con la primera opción y dejamos las opciones 2 y 3 a un lado. Para las personas que habéis elegido esta piedra como primera opción o el mazo del tarot de las musas, vamos a ver cuáles son las recomendaciones sobre esos patrones que ya es momento de dejar atrás, que son arcaicos, que ya no te ayudan. En la base de la lectura se queda el 3 de emociones, el 3 de copas. La primera carta que voy a sacar es la que nos está hablando de este patrón actual que es necesario cambiar o que se te invita a cambiar. Sota de materiales o paje de pentáculos. El paje de oros como patrón a cambiar nos estaría hablando de que hay en ti cualidades como la curiosidad, el aprendizaje, pero que también puede haber alguna posición como por ejemplo falta de compromiso. Es posible que si estás iniciando un nuevo proyecto, aún no hayas entrado todavía al 100% en conexión con el mismo. Puede estar hablando también de que quizá necesites o suelas buscar una validación externa, la aprobación o el reconocimiento de los demás. El paje de oros nos está hablando de un periodo inicial en tu camino de construcción de lo material, de involucración en tu trabajo, la manera en la que te ganas de vida, la vida o tu relación con el dinero, las cuestiones más materiales. Quizá estás cambiando ahora mismo de vida, quizá ahora es un momento en el que estás investigando o estás sopesando alternativas nuevas que te puedan haber llegado y todavía no estás 100% dentro de esta dinámica, dentro de la materia. Quizá también nos está hablando este patrón de un miedo al fracaso, de no querer tomar riesgos que no sean 100% necesarios y en este sentido esa valoración del riesgo quizá la estés haciendo desde una necesidad excesiva de aprobación o de comprobación. Quizá para desarrollar este negocio, idea, nuevo puesto laboral o nuevo camino en tu vida estás pidiendo mucho consejo. No quiere decir que no esté bien pedir consejo, por supuesto, pero acuérdate de que la persona más sabia en esta situación eres tú mismo o tú misma. Con la segunda carta vamos a ver las raíces y el origen de este patrón. Fíjate, tenemos aquí el 2 de materiales, el 2 de pentáculos. En general, el 2 de pentáculos representa una necesidad de equilibrio. Quizá también está hablando muchas veces de llevar más de una cosa al mismo tiempo. Centrándonos en el origen del patrón en el que se está sosteniendo la sota de materiales, el paje de pentáculos, puede que esté hablando de que en el pasado quizá hayas tenido que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo
Esto no solo haya llevado a momentos de distracción, no porque no te interese, sino precisamente por saturación. Quizá haya arraigado dentro de ti la necesidad de tener equilibradas varias áreas de tu vida. A veces después de un momento torre, que solemos describir, es decir, momentos de muchísimo cambio que viene a la vez, a veces de forma inesperada o a veces por no haber planificado bien todos los cambios, se pasan muchos tránsitos, se pasan muchos momentos de tener que acomodar la vida de cada uno. Entonces, no necesariamente es que sea una falta de compromiso por irresponsabilidad, sino que a veces es falta de compromiso por saturación, por no poder establecer una mirada un poco más global y poder hacer el problema en secciones más pequeñas. Quizá también hayas vivido situaciones de inestabilidad en el ámbito más económico. Así que estamos viendo todo el rato, como ves, esta energía de bienes materiales, de anclaje a la tierra, de las estructuras más importantes en cuanto a la acomodación de la supervivencia. ¿Cuál sería una posible lectura de aprendizaje? Pues fíjate, mira, tenemos la musa de inspiración en este caso. La musa de inspiración en este tarot equivale al rey de bastos. Está hablándote de liderazgo, de visión, de creatividad. Desde el punto de vista de la lección para aprender es cómo tomar esa iniciativa siempre conectado o conectada a tu pasión. Pregúntate, ¿cuál es el objetivo primigenio? ¿Cuál es mi porqué primigenio en esta situación? ¿Qué es lo que sostiene mi voluntad, mi dedicación, mi esfuerzo, mi resiliencia? ¿Dónde la estoy apoyando en esta situación que requiere este manejo de situaciones más de una a la vez y de búsqueda de estabilidad en esta cuestión material, en el trabajo, en tu relación con el dinero, las inversiones, la gestión de los bienes? Tienes aquí la invitación a confiar siempre en tus capacidades. Fíjate que esta carta le da la vuelta a lo que sería este origen del patrón, que es la inestabilidad o la necesidad de revalidar y de chequeo constante y de búsqueda de apoyo hacia afuera en los demás. La musa de inspiración te está diciendo que la clave está en ti mismo, en ti misma, en tu propia capacidad para solucionar estos problemas y decidir lo que realmente es bueno para ti. Conectando un poco lo que tenemos ahora mismo hasta el momento, vemos que este patrón actual de falta de compromiso y de distracción o de estar atendiendo más de una cosa a la vez está relacionada con este desequilibrio y sobrecarga en las responsabilidades y que se te está invitando a asumir el liderazgo desde ti mismo o desde ti misma. Vamos a ver cuál sería la acción a tomar. Y aquí tenemos la reina de voces, la reina de espadas. La reina de voces, la reina de espadas te está trayendo esta claridad mental, tu capacidad de comunicarte y sobre todo habla de tu honestidad, de tu propia verdad. El consejo sería: actúa desde la claridad y la decisión que pasa por ser honesto contigo mismo. Mira a ver cuáles son esos aspectos que quizá te puedan estar trayendo en este momento confusión o dudas. Y mira si esas dudas están hablando de tu propia capacidad, dudas de si eres capaz, dudas de si eres válido o válida, o dudas hacia afuera, de si te van a prestar el consejo adecuado, de si te están tratando de engañar, de si te puedes fiar de las personas que tienes a tu alrededor, de si te sientes solo o sola porque cuando buscas ayuda no la encuentras. Todo este diálogo es una invitación a comunicarte con asertividad. Es una invitación a que digas lo que te gusta y lo que no te gusta y de que pidas ayuda. Pero no porque los demás sepan más que tú, sino porque hemos de reconocer que no siempre lo podemos hacer todo solos o solas.
También es una invitación en este sentido a establecer los límites claros y saludables. Fíjate no solo en cómo te relacionas, sino con quién. ¿Estás pidiéndole las cosas de manera clara a la persona adecuada? Estas reflexiones forman parte de esta acción a tomar para poderte desenvolver en esta situación de manera exitosa y empezar a provocar un cambio. El trabajo que tienes que hacer para poder modificar este viejo patrón, que quiere decir esta manera en la que normalmente te sueles comportar o es tu manera en la que estratégicamente te estás moviendo hasta ahora, aquí tienes esta acción diferente a tomar, que sería ponte en el aspecto de la responsabilidad contigo mismo o contigo misma, y para esto tienes que ser claro y honesto primero contigo. Por último, ¿cuál sería el resultado potencial de esta transformación? Fíjate, el 3 de materiales, el 3 de pentáculos. Mira cómo está ahora mismo tu lectura. Tienes mucha energía relacionada con lo material, probablemente con el trabajo, con el dinero, con cómo te relacionas con tus bienes, y de manera evolutiva es con los pilares en los que asientas tu estructura de personalidad, tu manera básica de estar ante el mundo. Fíjate la coherencia de la lectura. El resultado potencial de transformar estos viejos patrones es que consigas la colaboración, el trabajo en equipo y el reconocimiento de tus habilidades. Esto sería el fruto de esta transformación. Verás cómo es más fácil resultados efectivos y eficientes cuando tengas esta colaboración sana, que ha nacido de tu propia capacidad y de hacer el equipo de vida adecuado para eso. Aquí piensa, ¿cuáles son las personas que te rodean? ¿Familiares, amigos, pareja? ¿Estas personas saben lo que necesitan? ¿Te dejas ayudar? ¿O cuando les pides ayuda te la prestan de manera eficiente? ¿Te la prestan a tiempo? Esto sería lo que se te está invitando a trabajar. Además, el 3 de pentáculos habla de cierto reconocimiento y maestría en las relaciones, es decir, una vez conseguido esto, verás cómo también recibes ese reconocimiento y valoración de los demás. Recuerda que a muchas personas les gusta ayudar a sus seres queridos, así que para que esa ayuda se pueda prestar, tu disposición tiene que estar abierta a recibirla, y para eso te la tienes que creer. Tienes que confiar en esa persona y en el tipo de ayuda que te puede prestar. Desde el punto de vista del desarrollo personal y profesional, te están hablando de una gran posibilidad de desarrollarte profesionalmente en cuanto sueltes estos viejos patrones. Recuerda, no todo pasa por ti mismo o ti misma, siempre solo tú. Esta es un poco la reflexión que te están ofreciendo las cartas ahora mismo. En general, por lo que podemos ver, aquí hay un proceso importante de transformación desde esta identificación de patrones negativos que estamos viendo, que tiene que ver con esa necesidad de confirmación y de gestión de muchas situaciones difíciles al mismo tiempo. La sugerencia está en la asertividad y en el propio trabajo personal, con un resultado positivo donde vas a poder ver cómo, trabajando en esta parte, estos resultados enseguida se dan. Recordemos que en la base tenemos el 3 de emociones, el 3 de copas. Esta energía está hablándote del fortalecimiento del apoyo a nivel de comunidad. Poder celebrar y colaborar con otros es muy importante a nivel emocional, porque habla de ese reconocimiento, habla de la posibilidad de tener una relación sana y de confianza con otros. El trabajo de reconocer y de invertir tiempo, de nutrir las relaciones, también te va a ayudar mucho a crecer y a transformar estos viejos patrones. Vamos a ver una energía más con el oráculo del reino del alma. Mira, se acaba de girar
derriba los muros que aíslan tu corazón. Da y recibe protección y calor. Como cierre de lo que estábamos comentando, fíjate qué mensaje más importante. Esta carta habla de la necesidad de sentirse protegido, de sentir seguridad en que todo lo que sucede alrededor no te va a dañar. Habla de este sentimiento de protección y sensación de que en el verdadero hogar es donde tienes personas también que vibran al unísono contigo. Así que en el caso de la revisión de la transformación de estos viejos patrones, nos está confirmando lo que estábamos viendo en la lectura. Esa necesidad de sentirte que estás con las personas adecuadas. Y para eso recuerda que la persona que siempre va a estar disponible para ti, pase lo que pase, eres tú mismo o ti misma. Es la primera persona a la que debes cuidar y por tanto es la primera persona que debes conocer. Hasta aquí la lectura para las personas que habéis elegido la primera opción. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final de la lectura. Os invito a ver también las lecturas 2 y 3 para que podáis ampliar y recibir más mensajes que acomoden a la lectura que acabábamos de realizar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Para las personas que habéis elegido la segunda opción, la piedra celestita o el tarot Everyday Witch. Vamos a ver cuáles son los patrones de transformación que se te invita a hacer durante el mes de noviembre. ¿Cuáles son esos viejos patrones que ya no forman parte más de tu vida, que ya no te ayudan, que ya han quedado arcaicos y cómo los puedes transformar? Primera energía que tenemos aquí, la carta que identifica el patrón actual que habría que cambiar, es el 6 de copas. Y en la base de la lectura se queda el 9 de pentáculos. La carta del 6 de copas se asocia con un periodo de nostalgia, de recuerdos del pasado, una época en la que quizá nos sentimos más inocentes. No solo habla de la infancia, pero sí que es posible que haya en tu historia de vida un periodo de tiempo en el que quizá pues, te sentías de una manera a la que muchas veces en momentos de adversidad pienses que te gustaría volver, ¿no? Sería un poco como, en aquella época a mí esto no me pasaba. Como posible patrón que se te está invitando a cambiar, podría estar este apego al pasado, esta vuelta una y otra vez a que aquellos tiempos pasados fueron mejores. Podrías estar quedándote en una situación un poco de anclaje a esos recuerdos o situaciones pasadas, no solo en tu historia de vida a nivel de infancia, adolescencia, esto depende de tu edad, pero quizá pues con una relación pasada, por ejemplo, una relación pasada con una amistad significativa, con una pareja del pasado, que de alguna manera cada vez que estás en una nueva relación o en un episodio diferente de tu vida, vuelves una y otra vez a recordar esa historia como si fuera el único momento de felicidad que hubieras tenido o algún sentimiento similar. Sería esta idealización a épocas pasadas. Desde el punto de vista de evolución, también puede estar hablando de que quizá en la situación en la que te encuentras ahora estás adoptando un comportamiento que de alguna manera faltaría ajustar a nivel emocional para manejar con más eficiencia las situaciones actuales. La carta que representa en tu caso las raíces y el origen de este patrón
está en el Rey de Pentáculos. El Rey de Pentáculos en general, como todas las cartas de Pentáculos, nos está hablando de estructura, estabilidad, nos está hablando de una forma de vida o de trabajo o de manera de ganarte la vida, de una situación económica. Nos está hablando también de éxito material, o al menos no de carencia. En este caso, hablando del origen del patrón que estamos identificando de cambio para ti, con estas miradas hacia el pasado o el apego hacia otra vida o momento temporal mejor, está hablándonos de que el origen puede estar con una fuente, con una búsqueda de estabilidad o de éxito material, ya que probablemente hubo una época en la que esta seguridad financiera o estabilidad fueron más esenciales para ti porque quizá tenías más implicación o eras más activo o activa o tenías otro tipo de responsabilidades o tenías una red de relaciones personales en ese ambiente laboral o quizá era tu propio negocio que levantaste con tu esfuerzo y con otras personas que te quisieron ayudar. Un ambiente que habla también de que aquella estabilidad y éxito que quizá ahora no tienes o que quizá echas de menos ahora, hace que recuerdes como que aquel momento era un momento de sin miedo o de un momento de seguridad. Quizá a veces cuando buscas nuevas maneras de adaptarte a tu situación laboral o económica o estás tratando de abrirte paso en un nuevo negocio, estés repitiendo el patrón que hizo que en aquel momento pasado tuvieras éxito. O a lo mejor estás dando tus propios primeros pasos en abrir un nuevo negocio o en desarrollarte en tu ambiente laboral ahora, que lo haces en soledad, cuando quizá antes estabas amparado o amparada por una estructura familiar, un negocio familiar que quizá te dio estabilidad o que quizá el trabajo lo hacían otros y ahora por primera vez te encuentras en la situación de hacerlo tú. A cada uno como le resuene en su situación. También podría ser otra interpretación que es como que alguna figura de autoridad, como por ejemplo pues una figura paterna o algún tipo de mentor, haya influido en tu manera de ver el mundo laboral o el mundo de los negocios o el mundo de cómo conseguir dinero, y quizá alguno de esos valores o de esos patrones que tú admirabas quizá en una posición de madurez distinta porque quizá eras más joven, ahora cuando quieres llevarlos a cabo tú, pues probablemente te das cuenta de que pues igual no van exactamente contigo, igual no los puedes repetir, porque no es necesario repetirlos, porque tienes que encontrar cuáles son los tuyos. Como posible lección a aprender, fíjate que coherente, tienes la carta del 6 de espadas. En general es una carta que nos está hablando de transición, de ir hacia adelante, de superación de dificultades. Muchas veces el mensaje es el momento de salir de ese lugar, es el momento de dejar esa relación atrás, es el momento de cambiar de trabajo, es el momento de hacer un movimiento hacia adelante, dejando atrás justo la situación de donde vienes. Como carta que nos habla de esa lección por aprender, te está hablando de que aceptar y abrazar los momentos de cambio en tu vida como parte de la vida es necesario. No es realista, no es maduro pensar que con todo lo que yo he hecho en la vida, y fíjate, me viene un nuevo reto y esto a mí no debería de pasarme. Porque la vida está llena de sorpresas, está bien llena de incertidumbre, está llena de cambio. Y sencillamente esto es para estar agradecido, porque quiere decir que sigues en la partida. Una invitación importante es superar los desafíos y las dificultades que tienes hoy sin dejando de mirar tanto hacia el pasado. Si en el pasado hubo etapas de bienestar que hoy no se repiten,
mira a ver cuál es la información del presente y qué puedes hacer tú desde quien eres hoy para encontrar las herramientas de solución. Si la situación del pasado fue de carencia y estás constantemente mirando hacia atrás, evitando que aquella situación se repita, no estás prestando atención a lo que hoy sucede con lo que hoy puedes manejarte. La invitación sería aprender a soltar el pasado, asumir que los cambios forman parte de la vida. Vamos a ver cuál sería la acción a tomar. Caballero de Espadas. En general, cuando aparece el Caballero de Espadas, hablamos de movimientos muy rápidos. ¿Por qué? Porque el Caballero de Espadas es el más rápido de todos los caballeros. Está hablando de mucho foco mental y está hablando también de determinación. Entonces, te está hablando en general de que avances con confianza hacia tus objetivos y no te quedes en la indecisión. Eres una persona inteligente, tu agudeza mental es lo que te puede ayudar a descubrir bloqueos o entender los puntos en los que quizá ahora estás confuso o confusa o donde tienes dudas. Es una invitación a mantener este enfoque claro y también te está animando a preguntar a aquellas personas que te puedan ayudar en ese contexto en el que tú te encuentras. No siempre tenemos las respuestas de todo. Es una carta que también conecta con tu valentía, con no quedarte pequeñito o pequeñita ante los obstáculos. Por más dura que sea la situación, tienes coraje suficiente para superar este patrón y moverte hacia el cambio. La invitación clarísima es a que confíes en ti mismo o en ti misma y apuntales las bases para dar este salto y este giro y transformar la situación. Como resultado potencial de esta transformación, vaya, la fuerza. Ya no hay nada más que decir. Como arcano mayor, la fuerza simboliza coraje. Y también habla de control interno. Fíjate en las figuras. Aquí tendríamos este león que ya está domado y a la brujita que tiene este poder, está utilizando también su varita mágica. Así que estas dos partes, la brujita y el león, eres tú mismo, eres tú misma. Este control interno hablaría también de un trabajo interior, de potenciar la resiliencia. No solo de ser compasivo o compasiva contigo mismo y con la situación. También habla de darte permiso de manejar esta situación con autonomía. La fuerza te da esta invitación también a controlar los impulsos y las reacciones, a tener paciencia. Es verdad que quieres hacer acciones rápidas, es verdad que tienes la invitación del Caballero de Espadas a salir de esta situación. La urgencia, la prisa, a veces nos limitan en nuestra capacidad de visión global de la situación. Así que esta carta de la fuerza te trae también este mensaje de paciencia. En la base de la lectura con el 9 de pentáculos tenemos esta independencia, autosuficiencia, que es lo que tú buscas. Tú quieres salir de la situación en la que te encuentras. Además, quieres de alguna manera sentirte orgulloso o orgullosa de que esto lo sabes manejar tú solo o tú sola. Recuerda, éxito en manejar la situación también requiere saber con quién contar y saber apoyarse en otros. De alguna manera, en cómo percibes las situaciones también se está percibiendo una necesidad de logro personal, de poderte decir a ti mismo o a ti misma: estoy orgulloso, estoy orgullosa de lo que hago, estoy orgulloso o orgullosa de cómo manejo esta situación. La mirada del 9 de pentáculos también es de agradecimiento.
después de todo este trabajo y de ver que vas superando la situación, también reconoce esta parte de tu trabajo personal, que probablemente llevas mucho tiempo haciendo. Date las gracias por seguir trabajando en ti y date las gracias por seguir aprendiendo. En general, con lo que estamos viendo, pues estás en un proceso de transformación personal. La invitación es a reconocer que existe un apego a situaciones pasadas, a momentos pasados, y a que quizá tienes ese anclaje. Se te está invitando a alcanzar el equilibrio entre esta estabilidad material, el crecimiento personal, tu trabajo interior. Una invitación clara a actuar con decisión y valentía, a aprovechar esa fuerza interior que tú tienes, ese instinto de superar los desafíos, de avanzar hacia ese estado de independencia y éxito. Y recuerda que la persona que mejor te conoce eres tú mismo o tú misma y que requieres de cuidado, que requieres también de atención. No te exijas. La situación es lo suficientemente importante para que trabajes en este querer entender, para que así puedas iniciar ese proceso de transformación. Vamos a ver un mensaje con el oráculo del reino del alma. Hechizas por tu ser. La magia fluye en ti de manera clara y brillante. Esta es una carta con el número 15 que nos está hablando también de esta energía tan bonita que transmites cuando estás en sincronicidad, cuando estás en sintonía y en equilibrio con quién eres. Es una carta muy relacionada también con el 9 de Pentáculos, como estábamos viendo, con esta necesidad y con esa autosuficiencia y con ese propósito de tener valor y reconocimiento por ti mismo o por ti misma. Te está invitando también a hacer una mirada y, de alguna manera, utilizando la palabra de la magia, sería ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu magia? No brillas por lo que eres hacia afuera, sino esa energía irradia porque dentro la tienes. Sería una invitación a conectar, a creerte, a valorar esa luz que ya está en ti. Todo lo que puedas despertar hacia afuera, toda la ayuda que tú prestas hacia afuera, cuando tú acoges a alguien o cuando tú participas en la vida de alguien, esa energía está nutrida de quién eres. Esos son gestos de amor o de interés por las personas con las que te rodeas. Cuando estábamos hablando antes de ese apego a situaciones del pasado, es porque has vivido situaciones que han sido de nutrición, es decir, de apoyo o de carencia de esa nutrición. Y eso es el resultado de lo que tú traes, exactamente igual que todos traemos de nuestra vida anterior, de nuestras etapas de vida anteriores. Es una invitación a creerte quién eres y a poder poner como un poco más de calor en tu corazón, en tu alma, para que siempre estés conectado o conectada con el valor que tú tienes. El que tú te das a ti mismo o a ti misma ahora es el que ven los demás. Para tener más valor hacia afuera, más trabajo personal y más reconocimiento del valor que tú tienes por ser quien eres. Hasta aquí lo que he podido ver en esta segunda lectura. Te invito a quedarte a ver la tercera lectura, a ver la primera también, por si pueden ampliar mensajes de valor para ti en la situación en la que te encuentras. Muchas gracias por estar conmigo en esta lectura y nos vemos en la próxima. Para las personas que habéis elegido la tercera opción, esta piedra que tiene reflejos verdes y morados, o el tarot Heavenly Bloom. Vamos a ver cuáles son estos viejos patrones que se te invitan a transformar en este mes de noviembre.
¿Cuáles son esos patrones arcaicos de relaciones, de maneras de comportarte que ya no te sirven, que ya no son efectivos para ti y tienes la posibilidad de cambiarlos y transformarlos en patrones más eficientes y efectivos? Fíjate, nos acaba de saltar ahora mismo la carta del ermitaño. Como primera carta que habla del patrón actual a cambiar, este arcano mayor del ermitaño, energía fuerte de Virgo, y estos patrones y procesos de aprendizaje. El ermitaño en general nos habla de introspección, soledad, búsqueda de verdad interior. Hablándonos de este patrón actual que se te invita a cambiar, puede estar relacionado con momentos en los que has decidido o has estado viviendo un poco más aislado, solo, sola. Quizá has necesitado un periodo de tiempo para reflexionar o para buscar respuestas dentro de ti. O desde el punto de vista estratégico y de estudios, pues quizá has decidido durante un periodo de tiempo hacer una nueva formación para capacitarte o habilitarte en tu profesión o en tu trabajo o en la manera en la que te buscas la vida. En cualquiera de los dos casos, entendido como patrón para cambiar, la pregunta sería: si ya ha llegado el momento de salir de ahí, ¿cuántos estudios necesitas y para qué? Si tiene que ver con capacitaciones temporales que estás sacando hacia adelante y puedes aprovecharlas desde ahí, perfecto. Pero quizá te estás formando más de la cuenta. Quizá te estés refugiando en ese periodo de estudio o de capacitación para no tomar acción. Y este sería el caso en el que este patrón se debería de cambiar. Si has estado dedicada a el trabajo interior, a sanar algún momento de tu vida que haya sido difícil en el pasado reciente, entonces parece que viene siendo el momento de tener confianza en todo ese trabajo que ya has hecho y apuntalarte en todo eso para empezar una nueva etapa en tu vida. La carta que nos habla de las raíces y del origen de este patrón es el 2 de espadas. El 2 de espadas nos suele hablar de indecisión, bloqueo mental, momento de tomar una decisión difícil. En esta posición del origen de este patrón que acabamos de identificar, puede estar hablando de que esa necesidad de aislamiento o de introspección o de tiempo dedicado a estas formaciones se haya debido a que pues quizá te hayas sentido en una situación difícil y te hayas visto atrapado o con mucha dificultad de saber cuál era el camino que debías elegir. Quizá una de tus decisiones en aquel momento fue: pues me voy a formar, si es que tiene que ver con el ámbito laboral. Por ejemplo, si estuviste en una situación en la que cambiaste de trabajo, te despidieron o tú misma decidiste buscar una nueva salida profesional y en ese trabajo era requerida una capacitación. Quizá esa capacitación te ha estado llevando más tiempo del que tú pensabas o del que tú deseabas y haya puesto en jaque alguna otra situación de tu vida y te hayas visto en esta postura de tener que decidir si sostener esta formación o si sostener el tiempo dedicado a la misma, etc. Si ha tenido que ver con algún cambio evolutivo importante en tu vida, pues quizá ese retiro personal para poder sanar, para poder apuntalarte, quizá esto te esté poniendo en una situación en la que tengas que elegir si seguir realizando este trabajo o si darte cuenta de que ya estás preparado o preparada para continuar. Para otras personas puede que resuene más esta energía del 2 de espadas en esta posición de la lectura como momentos en los que prefieras evadirte y no atender a la realidad tal cual se está produciendo. Hay veces que los acontecimientos son duros, tienen un impacto, un shock emocional, vital, importante. Y a veces, por el propio proceso de asimilación de la nueva situación, hay un periodo de tiempo en el que es conveniente
aislarse para poder tomar conciencia de lo que está pasando. Ojo, no te quedes anclado o anclada en ese periodo de miro para otro lado porque necesito atenderme yo primero. Ya, está todo bien siempre y cuando sea resonante, coherente con el tiempo que es necesario en el que tú estés también tomando acción. Si has vivido una situación en la que has sido herido o herida emocionalmente, quizá alguna persona significativa para ti esté ausente más tiempo del que a ti te gustaría y esto te esté provocando cierta inestabilidad personal porque te gustaría poder contar con esta persona o te gustaría poder disfrutar de su compañía y no puede ser por el motivo justificado que sea. Y esto también te esté produciendo a ti un periodo de impasse personal, ¿no? De no saber cómo gestionarte en esta situación. Como veis, muchas opciones y esto hay que acomodarlo cada uno a su situación de vida. Vamos a ver entonces cuál sería la lección para aprender en este patrón. En este caso tienes el 5 de espadas. El 5 de espadas puede hablar de un sentimiento de derrota. También puede hablar de una situación en la que te estés dando cuenta de que necesitas aprender otra forma de manejar las disputas o los desacuerdos con personas. Como estamos hablando de espadas, habla de comunicación o habla de procesos de pensamiento, ideas o discursos. En esta posición de lección por aprender, te está hablando de que manejar los conflictos de manera constructiva, precisamente para manejar esos desacuerdos, es importante asumir que esos desacuerdos forman parte del ciclo natural de la vida. Como personas sanas nos vamos a encontrar situaciones en las que defender nuestra opinión o aceptar opiniones disonantes o muy dispares con la nuestra, pues forma parte de la convivencia. El 5 de espadas te estaría enseñando en este caso que aprender a enfrentarse a las derrotas o a los fracasos es verdad que no es fácil, pero siempre tienes esta oportunidad para aprender y crecer, que no es una frase hecha, que sencillamente es esta la invitación para esa transformación personal. Hay que cogerlo como oportunidad para que no se viva con el peso negativo de la decepción, de la derrota, del fracaso, sino como oportunidad para aprender a hacer las cosas de manera diferente. Fíjate cuáles eran esas acciones, esas posiciones, esas palabras que tanto tú como la otra persona utilizasteis durante estos conflictos, para darte cuenta también de cómo podrías reenfocar la situación. Pues quizá ahora ya no puedes volver sobre tus pasos, pero sí puedes aprender a hacerlo de manera distinta la próxima vez. O incluso todavía existe la posibilidad, la oportunidad de retomar conversaciones con esas personas o esa persona que te interesa. Como estamos viendo en este momento, lo que tenemos aquí es este patrón como de aislamiento o de introspección o de búsqueda de conocimiento, de sabiduría, de formación incluso. El origen basado en esta indecisión o bloqueo emocional o incluso en la tendencia a evadir los conflictos. Y esta oportunidad de aprender a manejar los conflictos entendiéndolos como parte habitual de la vida. Cómo poderle dar ese giro de superación desde el punto de vista de la autorreflexión, o si estamos hablando de esta situación académica, la lección a aprender es no por tener tantas titulaciones o tantos aprendizajes eres mejor en tu trabajo, desde luego si no los vas a poner en práctica o si está desmedido el tiempo, el coste no solo económico sino de inversión personal que estás haciendo con tanta formación. Date cuenta de que hay que pasar a la práctica. Como acción a tomar tienes el 3 de copas. En general el 3 de copas habla de apoyo emocional, de tener una red sólida de contactos o personas con las que puedas celebrar tus éxitos. Así que, como acción a tomar, también te están animando a celebrar tus logros paso a paso.
Busca cuáles son esas personas que son de tu total confianza, cuáles son esos apoyos sociales que te pueden ir ayudando a romper ese patrón de estar más retraído o retraída. A veces sencillamente será una o dos personas de confianza, a veces será un grupo un poquito más grande. Buscar el apoyo en la comunidad también es aceptar que parte de tu comunidad son no solo los amigos, sino también los familiares o cualquier otra persona con la que tú te sientas a gusto. También te están hablando de una invitación a ampliar esta red. Parte de la acción a tomar es establecer nuevas conexiones para que te vayas dando cuenta de que tienes esa capacidad de ir ampliando tu círculo. Si esta lectura resuena contigo desde el punto de vista laboral, más desde el punto de vista de esa formación que quizá estás dedicando ese tiempo extra, es importante que vayas celebrando los logros, es decir, que vayas también no solo reconociéndote a nivel individual, sino también festejando pues esas titulaciones que estás consiguiendo. Pero también es muy importante que te des cuenta de que como esto lo estás haciendo desde el punto de vista laboral, que pases a la práctica. Esta celebración puede ser también la satisfacción personal de poder ayudar a otros gracias a esa formación que estás consiguiendo. Como resultado potencial de esta transformación, tienes el 5 de Pentáculos. En general, esta carta nos habla de un periodo de dificultad, de pérdida o de sentirte solo o sola y buscar apoyo. Sin embargo, en esta posición de resultado potencial te está dando esta área de crecimiento en el que la reflexión es también que el camino hacia la superación de todos estos patrones no siempre es en línea recta y no siempre es rápido. Fíjate que estábamos antes con el 3 de copas, que te estaba hablando de la importancia de la comunidad y del apoyo emocional. Con el 5 de pentáculos, recuerda que siempre puedes pedir ayuda cuando la necesites. Este apoyo es parte de ese cambio que forma consecuencia de alguna manera de esa transformación. A pesar de todos los desafíos, siempre hay una oportunidad para el crecimiento. Y es que conforme vas aprendiendo que superas las situaciones con éxito, también amplías la confianza para manejar nuevas situaciones adversas en el futuro. No había sacado antes la carta que se queda en la base, pero fíjate, tienes el 3 de Pentáculos. Esta carta que habla de colaboración, trabajo en equipo, reconocimiento también de las propias habilidades, está hablando de que, pues como decía el ermitaño, muchas veces vas solo, muchas veces vas sola. Es importante poder identificar siempre a cuáles son esas personas, de nuevo el 3 de copas, que te pueden ayudar. No es realista pensar que siempre solo y solo sí, cuando estamos solos podemos solucionar nuestras cuitas o nuestros problemas o nuestra adversidad. No es una medalla personal hacer las cosas solo o sola. No es realista, no es adaptativo. Además, cuando pides ayuda y las personas se sienten también reconocidos o reconocidas de que te pueden ayudar, también te valoran y te aprecian de otra manera. Cuando estamos en comunidad, todo lo que hacemos repercute en los demás, lo que hacen los demás nos repercute, y ser capaces de poder pedir ayuda abre la puerta a que otras personas también nos dejen ayudarles cuando sean ellos los que lo necesiten. De alguna manera, desde el punto de vista que veíamos antes de esta formación personal o laboral, también tienes aquí una especie de advertencia o de recordatorio de que no por estar más formado o formada vas a tener más éxito trabajando tú solo o tú sola.
De nuevo, la importancia de estar en comunidad. No solo de celebrar los propios logros, sino también de permitir ese trabajo. Cuando estamos hablando de pentáculos, hablamos de trabajo, de cuestiones materiales, económicas. El 3, que representa esta asociación, nos está hablando de cuán importante es trabajar en equipo. Independientemente de que seas autónomo o autónoma, o de que tengas una profesión en la que seas tú quien a nivel individual atienda a otros, recuerda que formas parte de una red, de un engranaje. Así que esa estructura de colaboración, si estás haciendo algún tipo de emprendimiento, déjate apoyar por las personas que ya llevan tiempo en ese negocio o que llevan más tiempo que tú en ese trabajo o que tienen más experiencia en el ámbito en el que tú te desenvuelves. Vamos a sacar una carta para ver un mensaje más del oráculo del reino del alma. Estás atrapado en la tragedia. Libérate, avanza, cambia y resurge. Este mensaje me está conectando un poco con lo que estábamos viendo antes con el 2 de espadas. A veces no nos damos cuenta de que la cárcel, digamos, como decía el ermitaño, ¿no? Ese lugar desde donde nos hemos posicionado en la soledad, en esa mirada de no querer recibir ayuda, a veces nos la hemos creado nosotros mismos. Al final este drama o esta situación de restricción es como una especie de cárcel donde nos hemos metido nosotros mismos. Quizá pretendiendo refugiarnos, nos hemos convertido literalmente en ermitaños o en ermitañas. Así que la invitación aquí, de nuevo con lo que resuena en toda la lectura, es a esta apertura hacia el exterior que parte, por supuesto, de ese trabajo interior. Desde luego es una invitación a mantenerte con tu responsabilidad personal, es decir, no delegues en otros tu salvación, no se trata de eso, sino de seguir trabajando en ti mismo y en ti misma, o en la capacitación laboral, o en ese trabajo interior personal, pero en relación, permitiendo que otros entren en tu vida, dándoles la oportunidad a los que están de poderte ayudar en lo que pueden, desde donde pueden, con la sabiduría que tienen. Y lo que no te valga, sencillamente suéltalo, no es para ti, no te lo puede dar esa persona, otra persona te lo dará. Es muy importante que tú asumas también que cuando vas a ayudar a otros tampoco puedes ayudar siempre, o no de la manera que se necesita, o no en este momento. Y esto forma parte de la madurez de entender cuál es el camino de la vida. Hasta aquí lo que puedo ver en las personas que habéis elegido la tercera opción. Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de la lectura. Te invito a ver las lecturas 1 y 2 también para coger algún mensaje más que te pueda ayudar en esta situación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.